En el extremo occidental del Sistema Central, la comarca de las Urdes constituye un enclave natural de gran valor ecológico. El paisaje urdano ha sido dibujado a lo largo de los siglos por el devenir de las aguas y por la laboriosidad de los urdanos, que han asentado sus pueblos en armonía con la naturaleza y construido paredones y bancales para el cultivo. El cauce de los 5 ríos que atraviesan esta tierra ha trazado valles, meandros, cascadas. El enorme pantano de Gabriel y Galán, que desde mediados del siglo pasado baña las comarcas de Urdes, Valle del Ambroz y Tierras de Granadilla, está totalmente integrado al paisaje y aporta múltiples oportunidades de turismo activo en la comarca. Si hubiera que declarar un protagonista en la orografía de esta comarca, sin duda, este sería el agua. En distintos puntos de las Urdes están señalizados miradores, merenderos o rutas que nos invitan a descubrir y disfrutar la belleza inédita de este entorno. Un ecosistema especialmente valioso por su biodiversidad, entre la que se encuentran especies de árboles poco frecuentes como el tejo, acebo o mostajo, y animales en peligro de extinción como la nutria, la cigüeña negra o grandes rapaces. Es habitual ver surcar el cielo por buitres negros, leonados, alimoches o águilas que habitan en esta tierra abundante en especies cinegéticas. Las Urdes son muy apreciadas entre los aficionados a la caza mayor por sus colonias de jabalís, ciervos, corzos y cabras montesas. La riqueza ornitológica de la comarca ha dado lugar a la declaración de una zona cepa o zona de especial protección para las aves, que abarca casi 27.000 hectáreas. Las zonas cepa son catalogadas por la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción. En ellas se prohíbe o limita la caza de aves y su posible comercialización. Su declaración es un reconocimiento de que las aves son patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea que conserve sus hábitats. Existe también un lugar declarado de interés científico desde 2003, es el llamado Volcán del Gasco, que en realidad no es un volcán. A lo largo del siglo XX siempre se ha hablado de que sería un volcán, hasta que aproximadamente a mediados del siglo XX, llegaron los estudiosos, los geólogos de la Universidad de Salamanca y llegaron a la conclusión de que no era un volcán, sino que que aparecían en su cima una serie de piedras calcinadas a consecuencia de posibles emanaciones gaseosas. Y además eso lo unen con otras cuevas que aparecen en el entorno y bueno, lo justifican de algún modo. Eso se ha mantenido, es la teoría más extendida durante todo el siglo XX, pero cuando entra el siglo XXI, a través de un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, descubren que en estas rocas aparece una especie de mineral rarísimo, que apenas aparece en la corteza terrestre y solo se consigue ese mineral con unas temperaturas altísimas. Eso fue lo que permitió de establecer una nueva hipótesis de que en lugar de un volcán o una zona donde han aparecido piedras calcinadas por emanaciones gaseosas sería por medio de una colisión de un meteorito. Esa teoría ha salido en los medios de comunicación, ha estado
hirviendo durante unos años, pero lo último, y es que a partir de esa investigación llegó a oídos de estudiosos de Centro Europa y de Rusia, y lo han visitado posteriormente y han llegado a la conclusión de que no se trata del impacto de un meteorito, sino se trata de la destrucción por fuego de una fortificación. Resulta curioso que los naturales, sin tener un conocimiento real y que además partiendo de su propia toponimia, porque si tenemos en cuenta la toponimia, aquello se conoce como el Pico del Castillo, allí debió de haber una fortificación. Los mismos naturales conocían, sin llegar a esas investigaciones de sesudos científicos, que se trata de una fortificación quemada, no sabemos si anterior a los romanos o posterior. Ese es el origen más aceptado actualmente. Si hubiera que definir qué es las Urdes, yo diría que las Urdes es un paisaje esculpido por el agua y por el hombre. Ya aparecen dos elementos fundamentales en el paisaje de la comarca. Lo que hace el agua, que es el paisaje físico, y lo que hace el hombre, que es el paisaje antropizado. Esos dos elementos configuran uno de los paisajes más espectaculares de Extremadura, que es las Urdes. Hablar de las Urdes es hablar de multitud de meandros. Conocidos son los meandros del Alagón y también son conocidas las grandes cascadas que forman parte del paisaje. Quizás la más visitada es la del Chorro de la Meancera en el Gasco, pero hay otras como el Chorro de los Ángeles, el Chorrituero de Ovejuela, el Mirador de la Alavea, el Chorro del Goyete, que conoce muy poca gente, pero digamos que hay una gran variedad de chorros, parte de ellos perfectamente visitables. Si hiciéramos un análisis del sistema central desde el punto de vista de la climatología y del ecosistema, hablaríamos de un elemento vegetal, que es el roble. El roble es el elemento que mejor define al norte de Extremadura, salvo una comarca. Esta comarca es las Urdes, es precisamente su gran singularidad. Estamos en un enclave en el que domina el roble, pero en las Urdes domina todo lo contrario, es la encina y sus especies asociadas. Eso es lo que quizás mejor define al ecosistema de las Urdes, porque ya no es un ecosistema con vocación oceánica o atlántica, es un ecosistema claramente mediterráneo con distintos matices. Las Urdes es una especie de puzzle en el que aparecen distintos elementos. Yo hablaría de 4 elementos. Uno de ellos, el más conocido, y es el que normalmente se lleva en la vista el turista que se acerca a la comarca, sobre todo cuando recorre las vías principales, se lleva la imagen de que las Urdes es una zona especialmente repoblada en la que aparecen pinos y más pinos. Pero detrás de todo eso aparece la gran realidad de la comarca, y es que detrás de eso existe una zona importantísima de vegetación autóctona en la que aparece lo que llamaríamos el matorral y bosque mediterráneo, en el que aparece gran cantidad de brezos. Prácticamente en las Urdes tenemos todas las especies de brezos que existen, ligados al mundo mediterráneo. Aparecen también gran cantidad de otras especies matorrales ligadas a la encina, como puede ser la madroñera, el durillo, el labiérnago, etcétera. Pero además de estas zonas aparecen sobre todo en las zonas medianas de la sierra, en las cumbres aparece otro elemento que es autóctono también. Hablaríamos de una especie de clima y por tanto ecosistema o formación natural altomontano. Eso se sitúa en cimas superiores a los 1200, entre 1200 y 1500 metros, que aparecen abundantes plantas herbáceas y matorral achaparrado. Todo eso es